El momento más duro fue tener que escuchar que lo que yo tenía nombre y sobre todo que te sueltan ese tienes trastorno límite de la personalidad, pero nadie te explica lo que es. Hola, soy María Esclapez, psicóloga, y en este programa de la Cámara de Gesell vamos a hablar del TLP o trastorno límite de la personalidad. Cuando miramos a un espejo, prestamos atención a lo que tenemos delante de nuestros propios ojos y no nos paramos a observar todo lo que ocurre más allá. En la primera temporada de la Cámara de Gesell hablamos, a lo largo de 6 episodios, con varias personas que han sufrido problemas de salud mental. Y no solo con ellos, también con aquellos que les acompañan en su día a día. El TLP o trastorno límite de la personalidad se define por un conjunto de síntomas entre los que se encuentra la dificultad para establecer vínculos interpersonales, el miedo a un abandono real o imaginario, un sentimiento crónico de vacío, impulsividad, emociones arrolladoras, entre otros muchos síntomas. Como veis, es un tema muy complejo y amplio de abordar en un solo programa. Por eso en este episodio nos vamos a centrar en el control de los impulsos y el manejo de las emociones. Paula Collantes y Kirian Valdenebro nos van a contar cómo conviven con el TLP. Ana, la madre de Kirian, y yo les escuchamos muy atentas detrás del espejo. Hola, encantada, soy Paula. Kirian, encantado. ¿Qué tal? Bueno, me presento, yo soy Paula Collantes. He hecho durante muchísimos años gimnasia rítmica a nivel federado. Me dedico a las redes sociales. ¿Y tú qué haces? Soy profesor de batería en una escuela de música y luego hago directos en Twitch, que es como mi terapia, donde puedo ser yo, donde puedo estar con gente que noto que me aprecia sin conocerme personalmente. Y me gustaría saber quién hay detrás del espejo, quién te ha acompañado. Me ha acompañado mi mami, como siempre. Pues ya sabes el por qué estamos aquí. No sé a ti, pero me diagnosticaron TLP con 19. Me he sentido incomprendida, un bicho raro y sobre todo una persona autodestructiva para mí y para las personas que me rodeaban. ¿Y a ti cómo te lo diagnosticaron? Yo estuve ingresada por una depresión, nada que ver, Va de la mano. aparentemente, pero efectivamente va de la mano. Y luego, como yo estaba en el centro, bueno, en seguimiento en el centro de menores de psiquiatría, pues tampoco se puede mojar mucho porque ya sabes que el TLP es algo que se diagnostica un poco con el tiempo, ¿no? Es un trastorno de la personalidad y hasta que tú no tienes una edad, esa personalidad no se forma del todo. Así que cuando me cambiaron al centro de psiquiatría de adultos, fue cuando, es que en la primera visita ya me dijeron, tienes trastorno límite de la personalidad. A ti sí que te lo dijeron así. Sí, y nadie te explica. O sea, al final Eso sabe dónde te lo ya... sueltan Sí. Y para casa. Sí, literalmente. O sea... Y dices, ¿y qué es eso? Porque además asusta. La depresión la conocemos, un TCA lo conocemos, Exacto. una ansiedad lo conocemos. Cuando te dicen tienes un trastorno de la personalidad, Sí. son palabras grandes. Sí, sí. Yo he pensado totalmente igual. O sea, en mi caso fue vas a psiquiatría por... Ni te podría decir por qué fue en ese caso, en el motivo, el día que sales con el papel de tengo TLP, pero literalmente tú vas a psiquiatría, vas a urgencias de psiquiatría porque te da un brote y haces cosas que, pues, que no debes en ese momento, lo que fuera, depresión, ansiedad, tal cual, te pone todo y ves que pone el TLP, pero a mí en ningún momento me han dicho nada, ni qué es, ni cómo llevarlo, ni siquiera te dice que lo tienes. Yo lo vi en un papel. Yo empecé con 12 años y empezó todo con problemas de sueño, pero los problemas de sueño fueron desencadenando otras cosillas. Empecé a tener una conducta un poco más desafiante, a tener como unos ataques de rabia y no entiendes el por qué estos ataques de rabia te dan con las personas que más quieres. Sí, o sea, el tema de los ataques de rabia, por ejemplo, si vamos directamente a eso, o sea, el problema que tenemos es que no controlamos bien las emociones, básicamente, pero sí que me siento más identificado en el tema de la impulsividad. La impulsividad lleva al tema de la rabia, en este caso. Yo siempre pensaba que era un bicho raro y que era un monstruo. Me preguntaba el por qué hacía eso. Y todo se empezó a complicar porque justo ese verano, que yo iba a competir mi primer nacional, me partí la pierna. Para todo lo que yo había luchado, en un segundo se me fue todo de las manos. Todo empezó a empeorar, tuve como despersonalización y desrealización. Me tocaban y quizá no notaba el tacto,
Empecé como a sentirme que estaba en una burbuja, que el tiempo pasaba pero no era capaz de situarme espacio-tiempo. Fue muy duro porque me veía muerta en el espejo y en varias ocasiones le tuve que preguntar a mi madre si no me había muerto en un accidente de coche. Dejé de ser persona, dejé de sentir, dejé de... respiraba. Así que fui de urgencias a psiquiatría y creo que eso es lo más duro que me ha pasado en la vida, de yo decirle a la psiquiatra que me quería suicidar con 15 años, que yo no quería vivir y me mandaron a casa con 10 panes, en vez de prevenir. Ya. Te iba a decir, por lo menos te hicieron caso, pero no. No. Bueno, sabemos lo que es ir al psiquiatra. Habrá profesionales que valgan para ello y otros que no. Y nuestra experiencia, por lo que veo, ninguno hemos tenido suerte con ello. Así que te entiendo perfectamente. A mí me gustaría saber también cómo ha sido tu experiencia. Y lo mismo, yo empecé pues, con el tema de los 9 años, tendría 9, 10, 11, como esa fue la peor época. Empecé con problemas en casa, con mi padre, con problemas con mi padre. Bueno, mi madre y yo sufrimos maltrato por parte de mi padre. De ahí también viene el tema del sueño. Y bueno, eso fue el desencadenante. Crecí ya con eso, se fue de casa. Y claro, nos dejó una carga muy gorda en casa. Y he crecido con mucha presión de que mi familia tampoco... Yo pensaba que sí, pero mi familia no lo supo hasta que yo tenía ya 18 años y tal. Y culpaba mucho a mi madre, que mi madre no contó que mi padre me maltrataba a mí. Tan en shock se quedó que eso lo borró completamente de su cabeza. Entonces, muy complicado también para ella. Y ahí cuando entendí que también era otra víctima al fin y al cabo y no tenía por qué culparla por no haberlo contado a mi familia, por ejemplo. Y es eso, básicamente. Así es como empezó y así es como estoy hasta ahora. En mi caso, cuando yo pedí ayuda, diciendo que yo no quería seguir viviendo con 15 años y me mandaron a casa con medicación, yo me di cuenta que la medicación simplemente me dormía. No me quitaba la tristeza. Y como iba peor, pues finalmente decidí pues, intentar suicidarme. No me salió bien y siempre digo lo mismo, menos mal, porque la vida cambia tantísimo. Y recuerdo perfectamente en la ambulancia cuando el médico me decía: abre los ojos, que los tienes muy bonitos y te queda mucha vida por recorrer. Justo en ese momento yo me arrepentí. Vas a saber toda tu vida y es curioso, ¿no? Porque en ningún momento ves los momentos malos. Y de hecho yo había estado pidiendo ayuda, yo había intentado que se me ayudara, había llamado la atención de todas maneras porque yo no me quería quitar la vida. Nunca quise quitarme la vida. Y yo dije, si me salvo, yo salgo adelante. Entonces, pues, ingresé en el hospital y cuando llevaba 2 semanas o así, le dije a mi madre que yo no podía más, que me tenían que sacar de ahí. Me dieron, pues, la oportunidad de un hospital de día. Siempre digo lo mismo, el hospital de día me salvó. Y esto me motivó mucho a volver a hacer bachiller. Salí del hospital diciendo que yo quería ayudar al máximo número de personas. Nunca me imaginé que podría llegar tan lejos. No sé si tú has tenido esa luz detrás del túnel. Básicamente yo conocí a una chica, ya que la conocí hace muchos años y eso, y sé que lo típico, ¿no? De una pareja, eso no es un apoyo y tal, y ya está, pero en este caso era mucho más. Por primera vez en mi vida, literalmente, iba al trabajo y, sobre todo cuando venía, porque ella era de China, iba al trabajo y decía, ostras, esto es ser una persona normal. Y notar que todos los compañeros me decían, ostras, tío, ¿cómo has cambiado? Qué buen humor. Y yo decía, no sé, o sea, dice, siempre estás de bromas y tal, pero te noto, o sea, se te ve en la cara, no sé qué, y digo, no sé, es que he dormido hoy. Y era porque tenía esta persona, se llamaba Karma, y yo sabía que era la mujer de mi vida. No era ni medio normal, yo no voy a conocer nunca a nadie así, nunca. Yo me había prometido con ella, y ya lo sabía su familia, ya estaba todo, solo faltaba volver, que viniera ella a España, y dar la noticia a mi madre, que es lo que yo más quería, porque yo le digo eso a mi madre y revienta de felicidad si yo le digo que estoy prometido con Karma, que la conoció y sabe cómo era. Un día no me contesta el teléfono y al día siguiente me levanto, me llama otro teléfono de China y digo, vale, ha perdido el teléfono, lo primero que pensé, ha perdido el teléfono. Lo cojo y era su hermano. Y me dijo que si estaba en casa, digo que sí, y básicamente me dio la noticia de que Karma había tenido un accidente de coche y
y ya no estaba, básicamente. Me autolesioné y ya me pasé muchísimo y llamé a mi madre, me acuerdo ese día, y le dije que por favor me llevara a urgencias. Y en el coche, pues, cuando le dije lo de que Karma, pues ya no estaba. O sea, no me he separado de mi pareja. Yo, para mí es como que estoy soltero, pero no. Pero no. No sé cómo explicarlo, es difícil de explicar. Pues eso, me cuesta mucho hablar de ello, pero bueno, aquí estoy, diciéndolo ahora. Así que Me parece durísimo lo que has vivido. ¿Yo te puedo abrazar? sí, claro. Sí. Intento ser positivo y creo que gracias a mi psicóloga, que es la que tengo actualmente, que sí que veo que se preocupa por mí, tengo un trabajo que me llena. Ser profesor de batería es como una segunda oportunidad que me ha dado la vida y me agarro mucho a ello. Yo con este trabajo son poquitas horas y si fueran más, yo creo que al final acabaría incluso agotándome un poco por el hecho de nuestra situación, de este tema de no sabes cómo te levantas al día siguiente. Y lo que me llena en el sentido sentimental, llámalo como quieras, es ir a mi canal, abrir directo y empezamos en breve y tener a toda la gente escribiendo. Para mí es como que una vez empiezo, ya puedo tener un mal día o no, es literalmente encender la cámara y sentirme yo. Me siento como el Kirian gracioso, el feliz, el que salía, el que... Así es como me siento al final. En tu caso, pues cuando abres Twitch esos comentarios, y en mi caso cuando subo algún TikTok, hablo mucho cuando estoy mal del TLP, porque creo que es cuando me sale más Sí, lo real. lo que sientes en ese Lo momento. real y no el guión estudiado, no, lo real. Ujú. Y cuando lo hablo y alguien me dice, me siento identificado, yo he pedido ayuda gracias a ti, me das una esperanza, cuando veo eso, digo, es que yo he venido aquí a hacer esto. Decidí hacerme yo el referente de esas personas que quizás están pasando lo mismo que yo. Y también, o sea, lo que se ve ahora, yo creo que si hubiese un espejo detrás, ¿no? Estaría la Paula que no se levanta de la cama. Y entre medias, todo el trabajo que he hecho. Pero al final la gente ve esto. Ya, Y esto no parece que lo ha pasado mal. ya. Es que al final hay tantos estigmas, es complicadísimo explicarle. Porque tú le cuentas a alguien, tengo TLP, no estarías en las redes sociales. Ya. Sí, es que soy persona. Nos olvidamos de que a cada persona le da de una manera. Por eso no tenemos que juzgarla. Pero es eso, es lo que tú dices, la gente no entiende. Y en temas amorosos ya ni te cuento, porque yo intento conocer a alguien, le voy a explicar simplemente que tengo problemas, que tenga paciencia conmigo y que de verdad que voy a intentar estar bien, pero que tengo X problemas, que ya se lo explicaré más adelante, pero tal. Sí, 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 no sé qué, tal, y nunca lo entienden. El día que dices, necesito estar en la cama, lo siento, no me apetece hablar, no lo entienden. Oye, de verdad, no voy a hablar con otras chicas, no voy a tal, estoy intentando conocerte a ti, solo necesito un poco de paciencia, tiempo, y luego ni una sola persona me ha demostrado que de verdad entienda un poquito de cómo me he sentido. Si pudieras viajar al momento donde peor has estado, ¿qué te dirías a ti mismo, a ese niño pequeño, a esa persona? Que cuando toque fondo y se piense que no puede ir a peor, que lo siento, pero que siempre se puede ir a peor, pero que tenemos que ser fuertes y tenemos que levantarnos. Mira qué distinto, tú le dirías eso. Sabiendo sin lo que viene embargo, después, quiero decir. Le diría que es súper valiente, que es un crack con la batería, un crack en Twitch, que si la gente te ve es porque te tienes que hacer querer allí, que eres una persona de luz, aunque no lo creas, que si sigues aquí es porque tienes que seguir aquí. Y en mi caso, yo le diría que no deje de luchar, que lo hemos conseguido. Las personas con TLP han recibido un promedio de 8 diagnósticos diferentes antes de llegar al verdadero y han tenido que esperar un promedio de 9 años. Tras el testimonio de nuestros protagonistas, Ana, la madre de Kirian, y yo, hablamos sobre cómo ha vivido ella el complicado diagnóstico de su hijo. ¿Tú entiendes ahora mejor lo que es tener TLP? Sí, hasta hace poco no. Es como que qué mala leche tiene, porque la paga con los más cercanos, que somos los que más le ayudamos, sufriendo por qué estar haciendo y él se niega a verte. Sí. Me he metido en foros. ¿Sobre el TLP? Sí. Muy bien, para informarte. Claro, para informarme de gente que también escribe lo que le pasa, lo que siente en ese momento, ¿no? Claro. Y cada vez entiendes más las cosas, ves que es algo que no se hace con ello, que no es voluntario Ahí está. el que de repente te deje hecha
fatal y se vaya y... ¿Y es posible que pues parte de estos ataques de ira, de esta impulsividad, se deba a una especie de defensa, de coraza que él se pone? Sí, yo creo que sí. ¿Ha sufrido mucho? Sí. Además, en una edad mala porque es la adolescencia y yo creo que te marca más. Claro, si he recibido tanto dolor y no he sabido manejarlo, si me he sentido tan solo durante todos estos años, ahora lo que tengo que hacer es pues confrontar directamente, ¿no? Y marcar mi límite pues demostrando esta ira, porque es la única manera quizás de que me respeten este espacio, de que me respeten a mí, en mi integridad, ¿no? Como persona. ¿Y has pensado que quizás cuando él necesita aislarse es para calmar sus emociones antes de dar el paso de hablar? Sí. Cada vez que tiene un brote, veo que necesita estar solo, claro. Y entonces el aislarse para él le viene bien porque no se enfrenta contra nadie. Pero se hace daño a él mismo. Y al no tener a nadie al lado, le cuesta mucho parar. ¿Esto te lo ha dicho él? Sí. Y porque lo veo porque se autolesiona, claro. A veces la autolesión física es una forma de camuflar el dolor emocional. Las personas que lo hacen no tienen herramientas para poder abordar esa intensidad en su dolor y recurren a otras herramientas que para nada son funcionales. Pero evidentemente hay que activar otro protocolo, vamos a decir, ¿no? Otro plan de acción, porque la autolesión evidentemente no es algo funcional. Es un tira y afloja muy difícil de poder compensar, claro. Claro. Nunca lo haces bien. Al relatar los hechos, es verdad que parece que sientas mucha culpa. Culpable de que él se sienta así, de que lo que sea haya originado que él haya desarrollado esta enfermedad. El TLP tiene un origen multifactorial. Eso quiere decir que no hay una sola causa que desencadene el TLP, sino que estamos hablando de factores biológicos y obviamente también de factores ambientales. Pero es complejo atribuir a una sola causa, ¿no? Simplemente es que no sabíamos tratarlo, entonces no decíamos ni las palabras adecuadas, ni le orientábamos a él adecuadamente. Porque nosotros lo que hacíamos era, pues venga, levántate, ¿cómo que no puedes? Pues ¿qué has hecho? Si no estás cansado, hoy no has hecho nada, hoy... Pero porque no entendíais qué le estaba pasando. Claro. Curioso esto que acaban de decir de la despersonalización y la desrealización. La persona siente como que, metafóricamente hablando, se desplaza hacia atrás de su cuerpo, como que su cuerpo de repente no le pertenece y empieza a observar el entorno como si fuera un lugar extraño, como si fuera un mero espectador. Y me pregunto si esto a Kyrian también le ha pasado. ¿Te lo ha llegado a contar? Sí. ¿Y cómo se siente cuando...? Perdido, sin saber cómo volver al punto de salida para encontrarse, claro. Esto es típico también del trastorno límite de personalidad y cuando pasa, a veces a mí me han llegado a decir mis propios pacientes que tardan horas, ¿no?, en cómo volver, digamos, a su cuerpo. Es que es un fenómeno tan extraño de explicar y también a la vez de entender, yo creo, que a veces asusta, ¿no? ¿Sabes hasta qué punto el TLP le condiciona la vida a Kyrian? En todo. En todo porque no descansa bien, tiene que estar muy medicado para estar en un grado de tranquilidad más o menos estable. Y le impide, pues desde llevar un trabajo con una rutina normal, le cuesta mucho, a tener unos horarios de comida normales, al estar desganado, luego pues la relación con la gente tampoco es la misma. Yo quiero que tú veas y seas consciente que Kyrian ha trabajado mucho, que tú también, que os habéis esforzado muchísimo los dos, que lo valoréis. Ana, ¿te parece si salimos, si nos reunimos con Kyrian y Paula? Claro que sí. Los cuatro compartimos experiencias y analizamos las aristas de este complejo trastorno en la cámara de Gesell. Como sabéis, Ana y yo hemos estado observando detrás del espejo toda vuestra conversación. Ha sido muy emocionante, a la par que dolorosa, intensa. Habéis contado muchísimas cosas vuestras, os habéis abierto en canal. Habéis hablado de emociones y especialmente habéis hecho ambos hincapié en una emoción, a mi parecer, muy difícil de manejar, que es la ira. A mí me ha costado muchísimo aprender a manejarla,
pero con muchísimo trabajo lo he conseguido. Siempre pongo una balanza. Si me desahogo en 5 minutos, quizá tengo una culpa toda la vida, y en cambio si me aguanto, quizá esa culpa no la tengo y voy a sentirme mejor. Es una de las emociones más difíciles, ¿eh? Porque cuando se sientes como que te invade todo el cuerpo, yo lo noto en las manos, en las piernas, ¿no? Y eso de alguna manera es un síntoma de que la amígdala está despierta. La amígdala es como la torre de control de las emociones, ¿no? La amígdala se despierta y dice, bueno, ¿a qué nos tenemos que enfrentar hoy? Y allá que va con todo, ¿no? Con todas las estrategias posibles. Y eso, claro, muchas veces desencadena unos impulsos de los que luego, como tú dices, nos arrepentimos y genera esa culpa, ¿no? Detrás de ese arrepentimiento. Me parece un trabajazo el hecho de decir, voy a parar, ¿no? En este momento, porque pensándolo fríamente me va a llevar a sentir una culpa que luego no me compensa. Kirian, ¿cómo manejas la ira en tu caso? Yo es que la ira no suele ser contra nadie en concreto, sino contra mí mismo, ese es el problema. Y yo simplemente pienso en mi... Con perdón. Pienso en mi gatito y que tengo que controlarme, relajarme, respirar hondo y para lo que tengo que hacer y vete con tu gatito y es mi forma de controlarlo en mi caso. Muy bien, o sea, 3 pasos. Primero, identifico lo que está pasando en mi cuerpo, estas señales que ya me suenan que tienen que ver con la ira. Respiro, me parece fundamental esto de respirar. Voy a respirar hondo porque cuando respiramos el sistema nervioso se calma. Y voy a pensar un motivo por el cual no desencadenar esta ira en conductas. Porque una cosa es lo que tú sientes y otra cosa es lo que haces. Son 2 respuestas totalmente diferentes. Pues tener en cuenta que no voy a desencadenar esta ira en ninguna conducta hacia mí, en este caso, ¿entendido, no? Sí. Fenomenal. O sea, es un manejo también muy bueno de la ira. Me han marcado toda la vida al final ese impulso. Le venía al pronto y en ese momento arrasaba con todo lo que más cerca tenía. Cuanto más intentabas apoyarle, él como que más sentía que tenía que irse. Kirian, en esos momentos, ¿tú qué necesitas? Creo que necesitaría pedir ayuda, que me lo dice todo el mundo y es que es verdad. O sea, yo sé que necesito ayuda en esos momentos, pero volvemos al tema del TLP. Yo ahí no controlo ni lo que siento, las emociones son diferentes. Una cosa es lo que sepas que te viene mejor y en este caso lo que yo hago o quiero en ese momento es estar solo y alejarme cuanto más mejor, sinceramente. Verme pues, un anime con mi gatito al lado en la cama, tal, para mí es como mi zona segura. Es tu refugio, Sí. una manera de también gestionar esa ira. Al final no deja de ser lo que llamamos plan de acción, para en los momentos en los que hay algo que se escapa de vuestro control, como por ejemplo las emociones, que son esas emociones arrolladoras, decir, bueno, aquí tengo yo mi refugio o mi forma de actuar o los pasos que tengo que dar. Yo dejo que vengan todo tipo de pensamientos, malos, buenos, porque siempre digo lo mismo. No es que me haya curado, sino que he aprendido a no manifestarlos de forma mala, esos pensamientos que pienso. Me parece muy interesante aprender a aceptar cualquier tipo de pensamiento sin necesidad de agarrarse a ellos, ¿no? Como si fueran ciertos. Y también ocurre mucho con el TLP en cuanto a también la conducta, ¿no? O sea, hay conductas que tú no quieres hacer, pero aún así haces. Y dices, no hay ninguna sintonía entre lo que pienso, lo que hago, lo que digo. ¿Esto os pasa? Sí. Y precisamente es algo que me costó mucho poder relacionarlo, porque yo sentía que la gente se apartaba, que la gente me abandonaba y como consecuencia, no sé por qué, yo quería decir, quédate conmigo, abrázame, y sin embargo tenía un ataque de rabia y trataba de hundirlo todo lo que podía y decía, no cuadra. No cuadra. Yo quiero abrazarle porque le estoy hundiendo. Quiero a esa persona, no quiero que se vaya, porque hago todo lo contrario. Y además también el que no haya sintonía entre lo que piensas, lo que dices, lo que haces, también te invita, vamos a decirlo así, a pensar, ¿y quién soy? Si no me puede definir ni mi conducta porque cambia, ni mi emoción porque cambia, ni mis pensamientos porque van y vienen, ¿qué es lo que siempre va a permanecer? Mis valores. Entonces, cuando dude acerca de qué quiero, quién soy, ¿no? En lugar de mimetizarme, terminas haciendo un poco lo que los demás hacen, ¿no? Porque, pues bueno, a lo mejor soy esta persona, o a lo mejor así me aceptan más, ¿no? En lugar de hacer eso, pensar cuáles son mis valores, incluso hacer una lista, ¿no? Con ellos.
Y a partir de ahí voy a intentar pensar, hacer y sentir acorde a estos valores. Y la comunicación, os digo más, también es clave, porque nadie adivina lo que pasa por nuestra cabeza. Entonces, de vez en cuando, abrirnos y comunicar, oye, pues cuando pasa esto, yo me siento así, necesito esto. Al final las respuestas las tenéis también vosotros mismos, ¿no? Solo que hay que comunicarlas. Me gustaría terminar con una reflexión vuestra, Kirian. Yo vine aquí por una cosa, que es lo que quiero dejar bien claro, que es primero para concienciar, obviamente, y sobre todo es que si esto ayuda a una persona ya me ha valido y que si esa persona soy yo también. Así que esa es la única reflexión que quiero dejar clara. ¿Ana? Lo peor ya lo ha pasado y que le quiero mucho y bueno, que siempre voy a estar ahí. Yo, ¿qué te digo? Muy bien, chicos. Paula. Pues yo quiero decirle una frase a Kirian, que tenemos trastorno de la personalidad límite, pero que no tenemos límite ninguno. Chicos, yo necesito daros un abrazo y creo que es el momento porque de verdad que qué valientes sois. Venid aquí. Qué valientes sois. ¿Qué sientes? ¿Sabrías ponerle nombre a esa emoción? Las emociones vienen y van, y mientras se van, te voy a recomendar que hagas el siguiente ejercicio para relajarte. Coge aire por la nariz durante 4 segundos, aguántalo durante otros 4 segundos y expúlsalo por la boca lentamente en 4 segundos. Ahora quiero que observes lo que hay a tu alrededor. Coge un objeto, el que sea, y descríbelo en voz alta. Presta atención a la temperatura del objeto, el espacio que ocupa, si es más grande, más pequeño, qué color tiene, qué textura tiene. Con eso lograrás focalizar tu atención en esa sola cosa. Te aconsejo que ordenes todos estos pasos y elabores un plan de acción. Así en los momentos de alta intensidad emocional podrás tener algo a lo que recurrir para calmar tus emociones. Confiamos en que esta primera temporada de La Cámara de Gesell os ayude a entender mejor los trastornos que podemos padecer todos y también a las personas que los sufren y tenemos a nuestro lado. Mirarse al espejo y reconocerse es una cuestión de trabajo personal que todos podemos lograr. Porque sin salud mental no hay salud.